Seguimos con Jonás, con el capítulo 6. No, es broma, Jonás lo hemos dejado ya atrás. Vamos a cambiar, aunque seguramente le damos una vuelta y sacamos más cosas. Esta semana atrás, cuando estábamos viendo el libro de Jonás, Almudena y yo hablábamos, porque hace ya mucho tiempo, cuando Claudia era muy pequeñita, fuimos a un Misión Posible, y el tema principal, o el libro principal donde estuvimos trabajando, era el libro de Jonás. A nosotros nos impactó mucho, nos gustó muchísimo aquellos estudios, y es sorprendente cómo pasa el tiempo, lo miras 1000 veces, pero siempre hay algo que te sorprende, ¿no? Y al final eso es la palabra de Dios. Pasan 1000 veces, pero siempre hay algo que te sorprende y te edifica y te toca en ese momento concreto. Pero bueno, fuera de broma, lo que vamos a tratar hoy es un pasaje en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en los versículos del 3 al 8. Pablo se encuentra como una especie de arresto domiciliario, porque no se puede decir que estuviera en prisión. Hay gente que lo acompaña, de hecho Timoteo está con él. De hecho, al final de la carta podemos ver que había un grupo sirviendo allí con él, personas que lo acompañaban. Así que, como he dicho, no era una cárcel al uso donde se encuentra entre rejas, sino era como una especie de arresto, ¿no? en una casa. Además, él parece recibir visitas. De hecho, recibe noticias de la iglesia de Colosas a través de Epafras, que era precisamente uno de los líderes, o el líder de la iglesia en Colosas. Y viene y lo visita porque parece que en aquella iglesia pues empieza a haber como unos pequeños brotes heréticos, y ante él cree su incapacidad, pues acude a Pablo y viaja hasta Roma para ser aconsejado y guiado en esta situación, ¿no? Pablo, después de recibir esta noticia, escribe esta carta y la escribe acercándose a estos hermanos en la iglesia de Colosas, con amor fraternal, afirmando que se dirigía a hermanos en la fe, hermanos fieles, hermanos santos. O sea, los reconoce como hermanos suyos, y no se va a recriminarlos, sino que se acerca a ellos alentándolos y lo alienta a perseverar en la palabra verdadera del Evangelio. Pablo quiere reforzar verdades esenciales, más que reprender. Lo que quiere pues hacer alentarlos, como he dicho, ¿no? Y lo hace dándole gracias a Dios por el testimonio verdadero de esta iglesia, de estos hermanos allí. Pablo, el agradecimiento no va dirigido a estos hermanos, no va dirigido a Epafras. Él centra su agradecimiento hacia Dios, ¿no? Él dirige su gratitud a Dios, porque al final es Él el que merece toda la gloria, y la verdad es que hace posible pues que estos hermanos en Colosas y nosotros también disfrutemos de la fe, del amor y la esperanza, ¿no? De la que habla precisamente este pasaje. Además, en este pasaje también refuerza la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora sí, vamos a leer el texto, si me lo ponen aquí en la pantalla. Dice: siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Este pasaje yo lo he dividido en 6 partes. Quizá otro lo hubiera hecho de otra manera, pero yo lo he hecho así, ¿no? En 6 puntos, y uno lo pasaré de forma más rápida, otro me detendré un poquito más. La mayoría son cortos, no os asustéis por la cantidad,
Ya sabéis que yo suelo ser breve, quizás alguna vez hasta demasiado. Pero mi intención es que pues queden claros, que este texto quede claro para todos vosotros y sobre todo que pueda ser útil para no solamente vuestras vidas, sino para mi vida también, ¿no? El primer punto es que la verdad del Evangelio se recibe por la fe. La segunda parte sería que la verdad del Evangelio produce en nosotros amor. En tercer lugar, que la verdad del Evangelio sostiene la esperanza. Cuarto lugar, que la verdad del Evangelio es eficaz. En quinto lugar, que la verdad del Evangelio se agarra a la gracia. Y por último, que la verdad del Evangelio es anunciada. Esas 6 partes se encuentran en este corto texto y que voy a intentar desgranar. La verdad del Evangelio se recibe por la fe. Dice el texto, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la definición de fe? Lo busqué en la RAE y una de sus definiciones, la que más se puede acercar a lo que es la fe, es que es seguridad, aseveración de que algo es cierto. Pero se queda como un poco vacío, ¿no? Como un poco corto, como que algo es cierto, ¿no? Seguridad de que algo, bueno, eso es tu algo, mi algo es otra cosa, ¿no? Pero se queda como muy en el aire. Pero la fe es algo más, diría yo que es mucho más, ¿no? La fe no es un salto al vacío. En hebreo, todos conocemos cuál es la definición de fe, ¿verdad? ¿La sabéis? A ver, si lo sabe alguien. De lo que no se ve, perfecto. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe da seguridad y certeza a las realidades que aún no podemos ver, que aún no vemos. Mirad, os voy a ilustrar de una manera, a ver si lo vemos un poquito más claro. Todos alguna vez hemos visto un puente en la autovía majestuoso, ¿no? Si vamos para Madrid, los nuevos puentes estos que hay en Despeñaperro, o si vas para Málaga, por la zona esta de, que ahora lo diré, si vas para Marto hacia adelante, al final te encuentras unos puentes gigantescos aquí a la izquierda. No te planteas pasar o no pasar por allí, ¿verdad? Tú no sabes quién fue el que diseñó el puente, no sabes si el que lo diseñó era un buen estudiante o copiaba en los exámenes, no sabes si el que lo construyó era fiel a lo que había leído o estudiado, no sabemos si el que construyó el puente era distraído, no sabemos si la empresa que construyó el puente miraba mucho el dinero y decidió ahorrar en hormigón. No pensamos si el que fue a hacer los controles de aquella obra pasó la mano o miró por encima y no hizo caso a lo que estaba pasando allí, si en realidad lo estaban haciendo bien o mal. La realidad es que pasamos por el puente y vemos la majestuosidad de esos pilares y no nos planteamos nada de eso, ¿verdad? Nadie se plantea antes de pasar por el puente estas preguntas, ¿verdad? Porque, como he dicho, es evidente que ese puente es majestuoso, es confiable, ¿verdad? Pues cuando hablamos de la fe en Dios, sucede lo mismo. La evidencia no está fundamentada en cosas vacías, las evidencias están fundamentadas en la Escritura y en los testimonios de las personas que nos han precedido, esas personas que han pasado o que han sido hijos de Dios, que han predicado su palabra, que nos predicaron a nosotros de su palabra. Todo ese conjunto de cosas hacen confiable precisamente, o hace confiable esta fe, ¿no? La fe de la que estoy hablando es una fe que salva, una fe salvadora, es una fe viva, una fe eficaz, es una fe verdadera que traerá al creyente 2 acontecimientos importantes, muy importantes. El primero de ellos, arrepentimiento. La fe trae consigo el arrepentimiento. Y arrepentimiento no es sentirte avergonzado, no es sentirte triste, aunque esto es parte de la escena, ¿no? Este entristecimiento, esta vergüenza que pasa,
es parte de la escena, pero tiene 3 componentes fundamentales. En primer lugar, es que este arrepentimiento te hace girar, ¿no? Volverte a Dios. Tiene una nueva dirección. Antes nuestra dirección o tu dirección era completamente opuesta a Dios. Recordamos a Jonás, semanas pasadas. ¿Cómo fue? Completamente al contra, ¿no? Nínive está aquí, me voy a Tarsis. Completamente opuesta. Pues al final esas eran nuestras direcciones antes de conocer a Dios. Antes de estar junto a Él, antes de ir en la misma dirección, buscándolo a Él, era completamente la opuesta. Cuando hay arrepentimiento, te das la vuelta y te vuelves completamente a Dios. Te apartas del pecado, ¿verdad? Abandonas todo eso que no le agrada a Dios, o al menos va en la dirección de lo que a Él le agrada. Y, por supuesto, deseas servir a Dios, ¿no? Persigue totalmente, completamente la justicia de Dios. Esto no es posible por medio humano. Dios es el que concede la fe y con ella ese canal de arrepentimiento y, por supuesto, a la obediencia, que sería el segundo punto. Al final la fe es un don de Dios, es un regalo que Él nos da. Dice, porque la gracia, dice en Efesios 2, en 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es cierto que Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, Juan 6:47, pero también dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Antes Johnny comentaba algo acerca de esto, ¿no? De ese conjunto, ¿no? De que una parte pertenece a la gracia de Dios y otra parte a nosotros. No sabemos en qué proporciones, es un misterio, pero así es, ¿no? Dios atrae al pecador a Cristo, capacitándolo con el don de esa fe salvadora. La fe es permanente. La fe es permanente en el creyente porque no depende de nosotros, menos mal que no depende de nosotros la fe, sino que está cimentada en Dios y Él es fiel a su palabra, enseñando que la fe salvadora genuina nunca va a desaparecer, nunca desaparece. El arrepentimiento ha sido el primer acontecimiento de traer esa fe, ¿no? De traer la fe a nuestras vidas. Y además de producir arrepentimiento, como he dicho antes, pues también se produce, que trae o acarrea o trae a nuestras vidas obediencia. Y la obediencia es el sello, es un sello de autenticidad, ¿no? Cuando colocan un sello, cuando los antiguos reyes mandaban dictos reales, lo hacían con un sello, ¿no? Con la cera de la vela, lo habéis visto en las películas, y el sello, eso certificaba que era el rey, el anillo del rey que marcaba esa carta y eso no podía ser alterado, ¿no? Bueno, pues la obediencia al final es ese sello, ¿no? Ese sello es la clave para certificar la verdadera profesión de fe. No hay engaño posible para nadie, porque nadie es obediente por sí mismo. Somos obedientes a Dios no somos obedientes a Dios de forma espontánea. Somos obedientes a Dios porque hemos recibido esa fe, recibimos o somos capaces de arrepentirnos y como consecuencia pues obedecemos. Tristemente, y muchas veces pensamos sobre esto, antes Johnny también lo decía, ¿no? La carne sigue existiendo. Pensamos que parece que nunca salimos de ese pozo, ¿no? La obediencia, tristemente, no es plena todavía, ¿no? Pero va en el camino de alcanzarla. Martín Lutero resumió a la perfección cuál era la relación entre fe y obra. Las buenas obras no hacen a un hombre bueno, pero un hombre bueno hace buenas obras, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la fe? Pues por supuesto que el objetivo de la fe es Cristo. Y cuando tenemos o al tener a Cristo como objetivo,
nuestra fe es mucho más segura, es totalmente segura. Es tan segura como esos pilares que vemos en esos puentes gigantescos, es mucho más segura. Nuestra fe descansa sobre un fundamento. Dice Hechos 16, en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta fe trae seguridad y soporte a nuestras vidas. Leía una ilustración de Spurgeon en la que hablaba de dos personas que están bajando por un río y las corrientes eran ya un poco turbulentas y las personas que estaban en la orilla eran conscientes de que después de esas corrientes había una catarata, una cascada gigante y que si no ponían remedio iban a morir, ¿verdad? Estas personas en la orilla deciden lanzar unas cuerdas y una de esas personas pues se decide con mucho trabajo agarrar a esa cuerda. La otra persona ve que la cuerda es muy débil y decide aferrarse a un tronco bastante importante, bastante grande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pues que el que se agarró a la cuerda, por muy débil que pareciera, fue llevado a la orilla con vida. Sin embargo, el que iba agarrado al tronco, pues nada más se supo de él, ¿no? La cuerda representa a la fe, esa fe que nos une a Cristo y nos da seguridad. Y el tronco representa las buenas obras, que por sí solas, pues no pueden hacer nada y en realidad nos llevan a la ruina, aunque ahora pensemos o ahora se piense que no es así, ¿no? Algunos lo puedan pensar, pero esas buenas obras nos van a llevar a la ruina total. Ya hemos visto que la verdad del Evangelio produce fe, pero también produce amor, que sería el segundo punto. Dice el texto que y el amor que tenéis a todos los santos. La fe verdadera y genuina no es algo que se encuentra en el vacío como algo teórico. La fe genuina siempre resultará en una vida transformada, amando al prójimo y como parte del prójimo al hermano en la fe, ¿verdad? Juan en su primera epístola recalca en repetidas ocasiones esta verdad. Y ahora viene una retahíla de la primera carta de Juan, y me la va a ir colocando en la pantalla Loida. En primera de Juan 2, del 9 al 10, dice: el que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No sé si se puede explicar algo más de esto, pero más claro imposible, ¿verdad? En esa misma carta, en el capítulo 3, en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En el capítulo 3, versículos del 14 al 15, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En el capítulo 4, en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Madre mía, ¿no? Hay otro texto donde encontramos el mandamiento de amar, que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Parece que es importante porque hay muchos textos y muchos más, así que es algo de vital importancia, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo
¿Cómo amamos a nuestros hermanos? Quien de verdad ama a otro sigue haciéndolo a pesar de las circunstancias difíciles que puedan venir. Al final amar no es algo, no es un sentimiento, al final es un acto de la voluntad. O decides amar o decides no amar, independientemente de lo que esté pasando con la otra persona, ¿no? Quien de verdad ama no tiene en cuenta el mérito o falta de mérito de la persona amada, ni se basa en alguna condición. ¿Quién es merecedor de ser amado aquí? Lo único que hay merecedor de ser amado es Dios, como dice Mari Carmen. Nosotros no somos merecedores. Cuando el amor es verdadero, busca lo que es mejor para la otra persona. Dice en Juan 13:34, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mayor ejemplo que tenemos de amor lo encontramos en Jesús, donde a pesar de que no somos merecedores de tan magnífico amor, Él murió por nosotros para salvarnos. Su forma de amar me indica la forma en la que yo debo de amar. Somos salvos por la fe y somos salvos para amar. La fe salvadora auténtica es más que una convicción mental. Transforma el corazón para amar a otro, no para amarnos nosotros, para amar a otro. Estos hermanos en Colosas amaban de forma genuina a todos los santos, producto de una fe auténtica y salvadora. No lo está recriminando, lo está alentando. La verdad del Evangelio también sostiene la esperanza. Sigue diciendo el texto, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza forma parte de un conjunto de virtudes cristianas, junto con la fe y el amor. Dice en 1 Corintios 13, un texto muy conocido, en el versículo 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor es el mayor, pero el mayor de ellos es el amor. Pero están los tres, la fe, la esperanza y el amor. La fe y la esperanza están unidos y son inseparables. Creemos, fe, por lo tanto, esperamos, esperanza. Esperanza, en el Nuevo Testamento, precisamente Pablo describe la esperanza como una reserva guardada para todos nosotros, para los santos. Pedro también habla de esta esperanza. Dice en 1 Pedro 1:4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El autor de Hebreos, también en Hebreos 6, 18 y 19, dice que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Resumiendo, podemos decir que la esperanza es una herencia perfecta, reservada para nosotros, para los creyentes, que nos une como un pegamento, un superglue buenísimo, bien fuerte, de forma inseparable al trono de Dios. Al final, esa esperanza es ese pegamento que nos une al trono de Dios. Uno de los resultados de nuestra esperanza es el deseo de sacrificar lo presente por la herencia que tenemos reservada. Curiosamente, esto no es lo que muestra la naturaleza humana, ¿verdad? Lo que la naturaleza humana busca. Eso de sacrificar lo presente por una herencia en el futuro que hay reservada, como que nuestra vieja naturaleza está ahí poniendo el freno, ¿no? Pero al final esa fe, ese arrepentimiento, esa obediencia hace que esperemos, ¿no? Que tengamos esa esperanza a recibir eso que tenemos reservado para nosotros, ¿no? Y sacrificamos todo lo presente. Al final, nuestro viejo hombre prefiere el bienestar
La comodidad parece que es el fin máximo de nuestro corazón. Lo quiere todo aquí y ahora. ¿A quién le gusta esperar? A nadie, ¿verdad? A mí no me gusta. Es algo que voy aprendiendo con los años. Yo veo precisamente mis hijos ya se están poniendo más grandes, pero aún así veo esa ansiedad de estar inmerso en esta era de la inmediatez. Quiero algo, lo quiero ya. Y cuando reciben eso que quieren, después de un tiempo, ¿y qué pasa? Todos hemos visto a nuestros hijos, ¿no? Juegan un rato con eso y se les olvida, ¿verdad? Pero es que nosotros somos un poco así, es que somos como niños viejos, como niños mayores. Tenemos muchas ganas de algo y cuando recibimos ese algo, como que nos aburrimos, ¿verdad? Debemos recordar que Jesús no tenía donde recostar su cabeza, que sufrió más bien el agravio, que puso la otra mejilla. Cuando pensamos en sacrificar lo presente, ¿en qué pensabais o en qué pensáis? Jesús, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, o que ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Cuando decimos que Jesús es consideramos que es nuestro ejemplo, pero muchas veces lo consideramos como nuestro ejemplo teórico, pero el ejemplo práctico se queda un poco en el aire. Y vemos a Jesús lo que hacía. No tenía donde recostar su cabeza. Muchas veces nos preocupamos dónde vamos a vivir o dónde vamos a estar, si vamos a tener trabajo, si nos va a faltar en el futuro. Él sufrió más bien el agravio. Nosotros muchas veces nos abrimos la boca para que no hablen mal o no piensen que estamos locos. Él puso la otra mejilla. Nosotros nos quitan un aparcamiento y nos ponemos de uñas. Nuestra esperanza está puesta en Dios y en su promesa a través de Cristo y con la ayuda de su Espíritu Santo. Dios nos proporciona la fe como un don perfecto, es un regalo perfecto para llevarnos a Jesús, para llevarnos a nuestro Salvador. Y por Él, por medio de Él, es que somos justificados delante de Dios, para heredar esa promesa incorruptible, preparada, reservada para todo aquel que lo ama. Allí es donde se encuentra mi felicidad, allí es donde supongo que se encuentra vuestra felicidad, ¿no? Igual que allí se encuentra la felicidad de estos hermanos en Colosas, a los que se está dirigiendo Pablo y a los que también, o sea, Pablo no solamente se dirige a ellos en Colosas porque a día de hoy esta carta sigue siendo bastante actual, ¿no? No está loco quien, habiendo ganado lo que no se puede perder, entrega lo que no se puede conservar. Hemos visto cómo la verdad del Evangelio es traída al creyente por medio de la fe para amar, esperando en la esperanza del cumplimiento de esta verdad. Y ahora pasamos a ver la verdad del Evangelio y vemos que es eficaz. Dice el texto de Colosenses que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. El Evangelio es universal, rompe fronteras. Y en el mundo antiguo no era más fácil que ahora traspasar esa frontera. Quizá fuese hasta más complicado. También había fronteras culturales, había fronteras políticas. Las fronteras eran hasta más grandes porque hoy en día con el uso de Internet casi que no hay fronteras. Las comunicaciones aéreas, las comunicaciones vía tren, vía barco, vía coches, ¿no? Todo es mucho más sencillo.
de lo que lo era entonces, ¿no? Y a pesar de las dificultades de entonces, la verdad del Evangelio llegó a todo el mundo conocido en ese tiempo. Lo último que se conocía era esta zona de España y hasta aquí llegó el Evangelio, a todas partes. La mezcla del Evangelio, la mecha del Evangelio es imposible apagarla, imposible, porque no descansa en nuestras manos, no descansa en manos humanas. Dios mantiene viva la llama del Evangelio. La verdad del Evangelio no se limita a transformar el mundo geográfico y cultural. Esta verdad llega a nuestros corazones, a los corazones de las personas y transforma el alma de estas personas. ¿Recordáis vosotros el día que fuisteis alcanzados por el Señor, alcanzados por esta verdad? ¿Cómo os sentíais? Un montón de cosas, ¿no? Sentíais. ¿Y cómo sentís ahora? ¿No notáis como que el tiempo ha ido o nos ha ido acomodando demasiado? Pablo recuerda a estos hermanos cómo llegó el Evangelio a sus vidas y de alguna forma le hace volver al día en que recibieron con gozo el alivio de ser perdonados y saberse aceptados en esta nueva familia, en la familia de Dios. Además del privilegio de poder entrar en la presencia de Dios en oración y disfrutar continuamente de esa comunión con Dios. Tenemos la tendencia de olvidar, ¿verdad? Olvidamos demasiado rápido. Por eso Pablo intenta llevar a la memoria de estos hermanos en Colosas cómo Dios obró en sus vidas y que esa misma obra no solo fue para ellos, sino que alcanza a todo el mundo. No solamente en aquella época, sino aquí ahora también. Alcanza ese poder, ¿no? Es muy probable que hubiese falsa enseñanza en aquel momento en esta comunidad y el apóstol Pablo quiere hacerles ver que estas enseñanzas no tienen poder ninguno, porque son falsas y no tienen poder para avanzar y transformar como sí lo hace el verdadero Evangelio. En el libro de Hechos podemos ver cómo el pueblo de Dios se hacía cada vez más grande, ¿verdad? Lo estudiamos hace poco. Crecía y crecía el pueblo de Dios. Y Satanás está intentando derribar eso. ¿Y qué hace? Puede encarcelar al mensajero, pero el mensaje sigue avanzando, ¿verdad? No se apaga la llama. El mensaje sigue avanzando. Podían encarcelar al portavoz, pero no podían ponerle cadena al mensaje. Dice en 2 de Timoteo 2:9 que la palabra de Dios no puede estar encadenada. Imposible encadenar a la palabra de Dios. ¿Creéis que el mensaje ha perdido poder? Yo diría que no. Las personas podemos ver cuando salimos o cuando estamos hablando con otras personas que no creen, que sus corazones están endurecidos, se ríen en cierta manera de la locura del Evangelio que le estamos predicando. ¿Pero vosotros creéis que antes era muy diferente? Han pasado muchos años desde que Pablo escribió esta carta, pero tiene absoluta vigencia, como he dicho antes, porque el ser humano tiene la tendencia a cometer los mismos errores. Caemos una vez tras otra, una generación tras otra, en las mismas piedras. El verdadero Evangelio tiene poder y lleva fruto y solamente hay que creerlo. Dice en Hebreos 4:12 que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La verdad del Evangelio se agarra a la gracia. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, dice el texto. Acabamos de ver cómo la verdad del Evangelio llegó a estos hermanos de igual forma que llegó y llega a todo el mundo, pero algo que debemos de saber es que esta verdad no se detiene ahí, sino que sigue avanzando ahora en el interior de ese creyente, madurándolo en un proceso que dura toda la vida,
Así que tampoco hay que desesperar, ¿no? El Evangelio no deja de ser poder una vez hemos creído, sino que sigue produciendo fruto, un fruto constante en la vida de cada hijo de Dios. Algo de este fruto lo hemos visto en los versículos 4 y 5, la fe, el amor y la esperanza. Y reconocemos a los hijos de Dios precisamente por los frutos que han producido y se siguen produciendo en sus vidas. Pero Pablo aquí introduce el tema principal del Evangelio, la gracia de Dios verdadera. Y la verdad es que el hombre pecador, pues como he dicho antes también, solamente merecemos la ira de Dios y el juicio divino, ¿verdad? El Dios de gracia busca justificarnos, busca justificar al pecador. Nos da una nueva oportunidad al caído a través de Cristo para salvarnos. Es como una nueva vida en los videojuegos, ¿verdad? Estamos deseando de que cuando fallamos, que tengamos otra vida para seguir jugando, ¿no? Pues es como si nos dieran una nueva vida. Todos esos errores que se veían en aquella época, en aquella iglesia de Colosas, esos errores heréticos tienden a atentar contra la verdadera naturaleza de la gracia de Dios. Errores heréticos que pueden también surgir y surgen hoy en día. Algunas personas añaden la necesidad de ese mérito humano y le dan más importancia a los méritos humanos. Otros están reduciendo y enseñando que hay una gracia un poquito más barata que desmerece esa exigencia de la santidad de Dios. Y solo el Evangelio de Jesucristo enseña cómo el Dios de ira y juicio, que no puede consentir el pecado, ha hecho lo necesario en Cristo para que el pecador pueda llegar a ser contado por Él como justo. Estos hermanos en Colosas llegaron a oír y a entender en su plenitud, la gracia de Dios y cómo ésta trae salvación al hombre. No es solo oír, nadie es salvo solamente por oír. El oír te debe de llevar a la comprensión, a la aceptación de esta verdad. La verdadera comprensión de la gracia implica no solamente un acertado conocimiento intelectual, mental, sino que también acarrea una sincera apropiación personal del mensaje desde el corazón. Y por último, el último punto sería: la verdad del Evangelio es anunciada. Dice el texto: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Acabamos de ver que solo a través de la gracia de Dios es posible obtener salvación, pero Él usa a estas personas redimidas como instrumentos de su gracia. Nos usa también a nosotros como instrumentos de su gracia. Jesús, todos conocemos este texto, dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo también en su primera carta a los Corintios dijo: puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay otro pasaje, hoy es el día de los pasajes, en Romanos 10:14, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El mensaje del Evangelio verdadero fue predicado a los colosenses en aquella época a través de Epafras. Él fue instrumento en manos de Dios. Dios usó a este hombre para que su gracia fuera anunciada en aquel lugar. Él aprovechó la oportunidad, no hizo como Jonás, que huyó
y lo hizo después a regañadientes. Él fue obediente y aprovechó la oportunidad que Dios le dio. Y estoy seguro que no fue un camino de rosas, porque nunca lo es. Ni el inicio de ese ministerio, ni el desarrollo de aquel ministerio, porque de hecho está pidiendo, se pega un viaje bastante largo para ir a visitar a Pablo a Roma, perdón. Así que no creo que fuera un camino de rosas tampoco. Pero lo que sí está claro es que las personas perdidas necesitan escuchar la buena noticia. Esa buena noticia que encierra la verdad del Evangelio. Y eso es solamente posible anunciando ese Evangelio. Hoy, al igual que en la época de esta carta, las iglesias son zarandeadas por Satanás, ¿verdad? Somos zarandeados por Satanás porque él no quiere que las iglesias funcionen. Cuando las iglesias están funcionando, va al ataque a por esa iglesia. Y soplan muchos vientos de doctrina para confundirnos. Pero no debemos de perder nuestra estabilidad, ni debemos movernos fácilmente de esta verdad que nos muestra la palabra de Dios. En medio de tanta confusión en estos tiempos tan complicados, en los que vemos tantas cosas por la tele, debemos mantenernos firmes en el enfoque del verdadero mensaje que recibimos de la palabra de Dios, de ese mensaje, de la obra de Cristo que salva, que transforma esas vidas que están perdidas. Así que fortalezcamos nuestra fe en la palabra verdadera que habla del Salvador, de nuestro Salvador, recordando estas cosas que hemos visto en esta predicación. En primer lugar, que la fe es vital, que el amor es esencial, sin amor nada es posible, que la esperanza nos sostiene, nos mantiene pegados al trono de Dios, que el Evangelio es poderoso y efectivo, es eficaz, que la gracia de Dios transforma nuestras vidas y que, aunque nos parezca raro, somos portadores del mensaje de Dios. Aunque nos creamos incapaces de poder hacer nada, el Señor no utiliza ángeles, no utiliza... aunque hay textos en la Biblia que hasta cuando no hablaba nadie, hasta aquella burra tuvo que hablar, ¿no? Pero somos portadores del mensaje. Así que, ánimo. Ahora tenemos una buena semana para ponerlo en práctica. Pongamos en práctica y hablemos de este mensaje, de esa fe que transformó nuestras vidas, de ese amor que inunda nuestras vidas y es esencial, de esa esperanza que nos sostiene. Al final el Evangelio es hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Ha transformado tu vida? Háblale a otro de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Al final no depende de nosotros, es del poder de Dios, pero somos instrumentos en sus manos. Así que ánimo, ánimo y ánimo. Que el Señor nos bendiga. Amén.